Muy buenas tardes. En el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires damos comienzo al acto en el que se hará entrega del diploma y medalla que acreditan al profesor Dr. Gilmar Ferreira Méndez como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires mediante la resolución del Consejo Superior número 51 del año 2024. Preside el acto el señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Leandro Vergara. Lo acompaña en el estrado, junto a nuestro distinguido homenajeado, el profesor doctor Raúl Gustavo Ferreira. Y nos acompañan también profesores, alumnos, docentes, no docentes e invitados especiales a quienes le agradecemos mucho su presencia. Seguidamente, el señor decano dará unas palabras de bienvenida. El doctorado honoris causa es la máxima distinción que otorga nuestra Universidad de Buenos Aires a quienes, por su trayectoria, por su tarea, por su talento, por su desempeño, por su trayectoria de vida, han desplegado un trabajo excepcional. Es la máxima distinción, no tenemos más, no hay otra, es el tope. Claro, uno podría pensar, hay muchos invitados, el señor embajador, que agradezco mucho su presencia, que es una distinción que la Universidad de Buenos Aires y esta facultad otorga regularmente. Entonces mis palabras podrían parecer de circunstancias, de compromiso. Bueno, es muy querido Gilmar y todos tenemos la idea de homenajearlo. Pero me gustaría, por favor, con ustedes, son muchos juristas los que están presentes, que me permitan leer solamente de manera arbitraria algunos de los nombres que fueron honoris causa aquí, que no son muchos, acá tengo un listado que creo que es la totalidad, pero permítanme que los lea. Bueno, Robert Alexi, Guido Alpa, Alton Phillips, Rodríguez Atienza Manuel, Berkovich Rodríguez Cano, Norberto Bobbio, Boven Teodor Cornelis Van, Mario Bunge, Castel Oliván, François Jabat, que es un distinguido civilista, Jacques Derrida, Díez Picasso Ponce de León, Owen Fis, estoy eligiendo al azar, García de Enterría, Eduardo, Manuel García Pelayo, Garzón Valdés Ernesto, argentino, Peter Haber, Guy Jormán, Antonín Escalía, Jeremy Waldron, Georg Henrik von Wright, tremendo. Yo lo leo y yo mismo digo, ¿qué lugar? Bueno, Ricardo de Ángel Jaunes y otros, no muchos más. Desde que yo estoy, puedo mencionar a García Amado, y de Brasil tenemos a Paulo Benavides. Yo creo que el segundo profesor honoris causa de Brasil es el profesor doctor Gilmar Méndez. Algunas veces estas distinciones son, como dije recién, un reconocimiento a la trayectoria, a la distinción, pero además esto tiene dos caras, ¿no? La de Jano hacia atrás por la distinción de la trayectoria y también a futuro, porque estoy seguro
eu tenho total certeza que nós vamos a trabalhar juntos muito. Vamos ter muitos frutos desta relação. Así que, muy contento, Gilmar, un gusto que estés acá y bueno, parabéns. Muy buenas tardes a todos. La laudatio académica que voy a pronunciar lleva por título Sin más Reglamento, Doctrinario y Magistrado para la Sociedad de Derecho. Señor decano de la Facultad de Derecho, profesor doctor Leandro Vergara, señor profesor, doctor y juez del Supremo Tribunal Federal, doctor Gilmar Ferreira Méndez, señor embajador de la República Federativa de Brasil, doctor Julio Schieri, ciudadanía y autoridades. El decano de la Facultad de Derecho me ha distinguido para realizar este logro académico. La brevedad es la cualidad de este pequeño discurso. Aunque en virtud de la misión que me ha confiado, debo hacer unas reflexiones. Las dividiré en 5 fragmentos. Primer fragmento. Argentina y Brasil. ¿Cómo llegamos hasta acá? Los brasileños y los argentinos estamos juntos en el mundo desde el momento original. Nuestra generación nunca conocerá con precisión el comienzo del tiempo, aunque ocurrió. La obra de Dios o de la naturaleza con sus 4 elementos nos vinculó y ligó a perpetuidad. Luego, el mundo cultural ha desplegado esta conversación permanente que lleva más de 200 años y queda garantizada para la eternidad de los tiempos. La naturaleza unió para siempre a nuestros países en el pasado remoto. Las creaciones del ser humano en el presente también hacen su parte. La Constitución, el instrumento más riguroso que se ha inventado para un gobierno distribuido, responsable, controlado y racional de una comunidad, alumbra nuestros 2 países. La Constitución, con todas sus piezas y como estructura fundamental de una sociedad abierta, instituye la forma inicial del orden público. Argentina posee una de las constituciones más antiguas del mundo. Desde 1853 establece un mandato indisponible en el artículo 27. Dice: el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras. Antes, en el artículo 20, se instituyó que todos los extranjeros, repito, todos los extranjeros gozan en el territorio argentino de todos los derechos civiles. Repito, todos los extranjeros de todos los derechos civiles. Es una cláusula única en el constitucionalismo mundial. Por su parte, la Constitución de la República Federativa de Brasil desde 1988, posiblemente una de las escrituras fundamentales más completas del mundo, repito, más completas del mundo, en su artículo 4 define que el Estado buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina con vistas a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones. En el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires se prescribe que la universidad fomenta y organiza las relaciones y el intercambio de profesores, graduados y alumnos con otras universidades del país y del extranjero. Es una de las atribuciones de nuestro Consejo Superior el otorgamiento del título de doctor honoris causa. La distinción honorífica, que como ha dicho el doctor Vergara, es la más alta jerarquía que otorga nuestra universidad
a personalidades nacionales o extranjeras como reconocimiento a la excelencia de sus méritos académicos y profesionales. Precisamente entonces, la trayectoria con reconocimiento nacional e internacional en el campo del derecho sostiene el otorgamiento del título de doctor honoris causa a Gilmar Ferreira Méndez. Su reconocida capacidad, su honorabilidad y su sobresaliente itinerario profesional impulsaron la determinación asumida por unanimidad el pasado 13 de marzo por el Consejo Superior a instancia de la Facultad de Derecho y su decano. Segundo, la hoja de vida y estudio. Gilmar nació en Diamantino, Mato Grosso, el 30 de diciembre de 1955, hijo de Francisco Ferreira Méndez y Nilde Álvarez Méndez. Tiene dos hijos, Laura y Francisco, y tres nietos, Cecilia, Antonio y Benjamín. Se encuentra casado con Xiomar Feitosa Méndez. Se licenció en Derecho por la Universidad de Brasilia en 1978. Cursó estudios de maestría en Derecho y Estado en la misma universidad donde obtuvo el certificado de estudios en 1987 con voto de honor. Realizó una maestría en Alemania bajo la dirección del profesor Hans Eriksen entre 1988 y 1989. Completó su doctorado en la Universidad de Münster con su tesis El control abstracto de las normas ante el Tribunal Constitucional Alemán y ante el Tribunal Supremo Federal, desarrollada también bajo la dirección del eminente profesor Eriksen. Fue aprobada cum laude en noviembre de 1909. Trabajó en la administración pública brasileña como fiscal, fue asistente de la Secretaría General de la Presidencia de la República, fue asesor técnico de la Relatoría de la Revisión Constitucional en la Cámara de Diputados, fue asesor técnico del Ministerio de Justicia, jefe adjunto de Asuntos Jurídicos y Procurador General Federal. Fue postulado al STF por el presidente Fernando Henrique Cardoso y nombrado juez del más alto tribunal por decreto del 27 de mayo del año 2012. Tomó posesión del cargo días después, fue presidente del STF durante el bienio 2008-2010 y también presidente del Consejo Nacional de Justicia, algo muy parecido a nuestro Consejo de la Magistratura. En su carrera docente se desempeñó en diversas unidades académicas, dictó clases en la Universidad de Brasilia, institución en la que actualmente es profesor titular aposentado. Se desempeña como profesor titular de Derecho Constitucional de los cursos de grado y posgrado del Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimiento de Pesquisa. Además, dirige el Centro Hans Kelsen de Estudios sobre Jurisdicción Constitucional, el cual integro gracias a la invitación que me hizo posteriormente. Participó en la redacción de varios proyectos que luego se convirtieron en importantes leyes, como por ejemplo la Ley de Alegaciones de Incumplimiento de un Precepto Fundamental, la Ley Complementaria y la Ley de Acciones Directas de Inconstitucionalidad y de Constitucionalidad. Quienes están acá presentes tienen que saber que el único país del mundo que tiene acciones de constitucionalidad en jurisdicción originaria del STF se llama Brasil, desde 1988. No hay otro país que tenga una acción de esa naturaleza. Tercero, en su currículum de más de 200 páginas se exhiben más de 70 premios y distinciones. El primero, obtenido en 1982, y el último, que no será el último, hace 7 minutos. Los escritores cumplimos nuestro oficio. Luego el lector, con su buena fe, decide. Hay escritores que desean ser leídos muchas veces con un solo lector y otros que desean ser leídos una vez con muchos lectores. Por eso, describo que el escritor pueda elegir a sus lectores, ya que todo escrito es un texto abierto de par en par. Gilmar cuenta con 159 contribuciones hasta hoy a la tarde, publicadas en revistas jurídicas, y hasta hace por lo menos 20 minutos 98 libros publicados y organizados en diferentes ediciones y coautorías. Cualquier elección que yo hiciese sería injusta, parcial y equivocada. Pese a ello, en esta ocasión, escojo aquí
las 17 ediciones del curso de Derecho Constitucional coescrito con Pablo Bonet Franco, porque para cualquier autor ese número de ediciones de una obra de casi 1800 páginas sugiere, sin dudas, el beneplácito de la comunidad académica por la claridad, la solvencia de las descripciones y de las valoraciones. En materia de coordinador y organizador, destaco una obra única en el mundo. Me refiero a los comentarios de la Constitución de Brasil. El texto describe y evalúa todas las piezas de la ley fundamental. Es una contribución de más de 150 autores, abarca 2.616 páginas, contiene referencias bibliográficas y jurisprudenciales sobre los 35 años del desarrollo constitucional de Brasil. Una obra notable, única por su altísimo contenido científico, con la coordinación científica de Gilmar Ferreira Méndez y de tres distinguidos colegas, Ingo Sarlet, Lenio Streck y el profesor Gómez Carlos. En la nota introductoria a la primera edición del año 2013, los coordinadores científicos, Gilmar, afirman que la Constitución de 1988 es como recordar el cuento El libro de arena de Borges, de Jorge Luis Borges. En la narración de Borges, el libro de arena no tiene principio ni fin, porque es exactamente infinito. El libro que estoy comentando tiene más de 3 millones de palabras. Un libro habitualmente tiene 100.000, este tiene más de 3 millones. En su tamaño fenomenal, Comentarios de la Constitución de Brasil es el libro de la arena del constitucionalismo sudamericano. Para seguir reseñando sus aportes, los capítulos de libros publicados ascienden a 103, los textos en diarios de noticias y revistas suman 26, también deben computarse 43 producciones bibliográficas, prólogos, epílogos, presentaciones. En especial cabe destacar 2 traducciones, porque van a ir a lo que sigue. Él es traductor de Peter Heberle y traduce la hermenéutica constitucional a Sociedad de Estados Intérprete de la Constitución, contribución para interpretación pluralista y procedimental de la Constitución de 1997, y otra de Konrad Hesse, que lo hace en 1991, y bien haber regresado a Alemania, a fuerza normativa de la Constitución. Gilmar Ferreira Méndez ha hecho propias las vigorosas líneas de todos constitucionalistas y las ha desarrollado para el beneficio de Brasil y de toda América. Sin su aporte como traductor y luego como jurista, no se conocerían por estas tierras estas letras. Asimismo, ha integrado la banca de 61 jurados de maestrías y de 36 tesis doctorales. Ha participado en 197 congresos o eventos y llevado adelante la organización de los doctorados. Obviamente, estos datos ofrecen un volumen enorme y enjundioso de su camino académico, aunque, por supuesto, dada la peculiaridad de este texto, no puede ni debe abrazarse la totalidad de la trayectoria de Gilmar. En su laborioso análisis y valoración de la Constitución de Brasil y de la Constitución en el mundo, Gilmar ha abordado y comentado la totalidad de las piezas de la ley fundamental. Hay trabajos sobre el preámbulo, sobre su composición, sobre su estructura, la división de poderes y el entorno de la sociedad de hoy. Así, su producción científica y escrita pronto cumplirá 40 años. Repito, 40 años de producción científica. No resulta posible, ni se encuentra dentro de mis posibilidades, resumir, sintetizar, ni siquiera compendiar semejante enciclopedia del derecho. Se necesitaría un grupo de juristas a tiempo completo para hacerlo. Sin embargo, deseo compartir con el prestigioso auditorio que nos acompaña algunas líneas dominantes de su pensamiento. Tal como anticipé, la existencia y el desarrollo de una sociedad abierta de ciudadanos bajo la regulación de una constitución que posee fuerza normativa constituye un lineamiento principal, y acaso principal dentro de los principales, en el pensamiento, en la construcción temática, teórica y práctica de nuestro homenajeado Gilmar Ferreira Méndez. En pleno siglo XXI, siglo XX, 1945, 1946, una de las ideaciones más importantes fue gestada por Karl Raimund Popper. Dijo Popper: si queremos seguir siendo humanos, entonces solo habrá un camino, el de la sociedad abierta. Debemos proseguir hacia lo desconocido, lo incierto y lo inestable, sirviéndonos de la razón de que podamos disponer
para procurarnos la seguridad y libertad a la que esperamos. Fin de la cita. Una sociedad abierta se debe integrar con ciudadanos igualmente libres que han de guiarse sin tabúes, ni líderes providentes ni mesías. La sociedad abierta es la contracara de la magia, de la sinrazón, del populismo, del insulto, del irrespeto, del abuso y de la ofensa. La sociedad abierta es la afirmación de la razón para construir una comunidad solidaria basada en el respeto de todos y cada uno de los ciudadanos. Una comunidad abierta es aquella en la que cada ciudadano debería disponer y tener garantizada la facultad de pensar, de programar y de llevar adelante la totalidad de su itinerario personal y plan existencial. Una sociedad abierta desde luego es contraria a una sociedad cerrada, en la que bajo cualquier mecanismo despótico o totalitario se anule la individualidad del ciudadano y se pretenda llevar adelante un proyecto irracional, sostenido o encaminado a la autocracia. En la sociedad abierta no hay, en la sociedad cerrada no hay pensamiento libre. Todo depende de una providencia reverentísima que un líder engarza hacia el abismo y también el más allá. Porque todo es un monólogo. Aliento una notabilísima sociedad abierta en la que se debería fundar nuestras repúblicas, en cuyo seno cada ciudadano adopte sus decisiones y decir en voz alta: o todos realizamos el sistema de la Constitución, o la ley fundamental es una forma de dominación perpetrada, en el mejor de los casos, por una aristocracia. En su conferencia magna que dio en esta Facultad de Derecho en el pasado mes de marzo, cito textualmente la idea de Gilmar. Dijo: el momento actual es crítico para las democracias occidentales. Son desafiadas abiertamente por las hordas de un autoritarismo peligrosamente empeñado en estrategias de desinformación. Radicalizan el discurso, convirtiendo a los adversarios en enemigos que hay que eliminar. Distorsionan el debate público y eliminan la posibilidad de diálogo. Todo ello configura un escenario hostil que supone un desafío directo al proyecto de constitucionalismo moderno. Tras las huellas de Peter Herbert, Gilmar ha propuesto que la interpretación constitucional no es propiedad de nadie. Los ciudadanos, los grupos de interés, los organismos estatales, el sistema público, la opinión pública son fuerzas productivas de interpretación constitucional. La Constitución es una obra por excelencia de la razón humana. El cumplimiento de sus principios y reglas debe tener en cuenta el pasado y el presente de la comunidad, cuyo objeto fomenta y alienta la realización de normas. Por eso, la Constitución es el fundamento del Estado, que requiere, para ahondar en sus posibilidades, la necesidad de aceptar y recibir las demandas del presente. La existencia de la Constitución, producida y expuesta en el mundo, forma parte de la realidad. No puede decirse ni derivarse que la eficacia de la Constitución solamente dependa de que sea cumplida, porque aún siendo cumplida parcialmente, la Constitución va a seguir existiendo. La tensión entre facticidad y validez en el escenario constitucional adquiere la mayor trascendencia jurídica y también cierto dramatismo político. La escritura fundamental es la única, exclusiva, excluyente e inviolable ley suprema para todas las autorizaciones jurídicas en el Estado constitucional. Toda habilitación, repito, toda habilitación que los poderes constituidos intenten en transgresión manifiesta a la normatividad de la Constitución, en especial llevada a cabo por líderes presidenciales que se juzgan omnipotentes y omniscientes, debería ser insanablemente nula y viciada de nulidad absoluta. Nuestro profesor aquí elogiado asume con entereza un verdadero problema capital de toda Constitución: sus posibilidades de realización, su fuerza normativa. Discutida, razonada y escrita en la Constitución, la institucionalización de sus regulaciones dependerá de la realidad política. Si se asumiese que la interpretación de la Constitución no envuelve una cuestión de derecho, se perdería su naturaleza de norma y cualquier tendencia política, por el mero hecho de ganar una elección, podría desvanecerla y convertirla en una mera hoja de papel que volaría por cualquier tiempo. Gilmar Méndez nos ilumina con el siguiente texto. Se ha demostrado con Conrad Kiese que ya se daba cuenta de la singular claridad de la fuerza normativa de la Constitución. La norma constitucional solo puede ser eficaz
si trata de construir el futuro sobre la base de la naturaleza única del presente. La previsión de Hesse es ante todo una llamada a la acción. La fuerza normativa de la Constitución es el resultado de un compromiso colectivo de los individuos, dice Girmay, y los poderes públicos. Y esa es la voluntad de la Constitución, de muchos de la fuerza de la Constitución. De la colección de argumentos que anteceden, se puede inferir la relevante presencia de estas ideaciones en el pensamiento de Girmay. Esas contribuciones son importantísimas porque una sociedad abierta es una comunidad de iguales fundada y sostenida en la razón. La lengua de esa comunidad para mantener la concordia, precisamente, es el ejercicio racional de los poderes que, con vocación de presente y rango de futuridad, entabla un diálogo con el pasado con el objeto de realizar la voluntad práctica del ideario constituyente, todo fundado en la normatividad actualizada y concretizada de la suma regla del orden jurídico del Estado. Cuarto, doctrina judicial. En su reciente libro titulado Gilmar Méndez, 20 años de STF o académico o juiz o gestor, publicado por Marcio Bonjour, Lemaitre afirma que nuestro elogiado, abro la cita, personifica una fusión de horizontes entre un magistrado y un académico. Fin de la cita. La definición es muy acertada, pero me gustaría complementar esta idea. Gilmar siempre ha transitado por dos de los caminos que se ofrecen para el derecho: la razón teórica para el estudio y la razón práctica para la concretización efectiva, sea, de acuerdo a lo que hemos escuchado, jurisdiccional, administrativa o legislativa. Su compromiso en el ejercicio de la magistratura práctica ha sido global con las especulaciones de la ciencia, y su compromiso con la dogmática también ha sido total con las razones que impone la realidad. Gilmar siempre ha caminado por las dos avenidas del derecho, la teoría y la práctica. Es un caminante colosal y magnífico, como casi muy pocos juristas y magistrados han podido hacer en la historia del saber constitucional. Él ha debido enfrentar, y deberá seguir enfrentando, la constante tensión entre la normatividad racionalizadora de la Constitución y los comportamientos, muchas veces fluctuantes y irracionales, la propia facticidad que emerge de la realidad política. En esa tensión, que jamás perecerá, siempre ha procurado buscar la fuerza normativa, limitadora, ordenadora y motivadora de la Constitución de la República Federativa de Brasil. El STF es uno de los órganos jurisdiccionales más importantes del mundo, repito, del mundo. Por un cúmulo de razones, entre ellas porque se trata del ejercicio de su poder jurisdiccional y en la institución de cierre del sistema jurídico estatal en una de las democracias constitucionales con voto obligatorio más extendida del planeta. Repito, democracia constitucional más extendida del planeta. Constituye una tarea empíricamente imposible realizar una lista de sentencias del STF por su valor judicial. No obstante, he escogido de modo arbitrario una serie de votos emblemáticos de Gilmar. Así, la competencia del Supremo Tribunal para apreciar el carácter político o no de la extradición, la amplia defensa en contradictorio de los derechos fundamentales en las relaciones privadas, la prisión civil, el derecho a la salud, el suministro de medicamentos, la financiación de las campañas electorales por personas jurídicas, la libertad profesional, la libertad de prensa, la omisión constitucional del derecho de huelga, la prohibición de celebrar personalmente el culto colectivo durante la pandemia y quizá uno de los más emblemáticos, la sospecha del juez Moro en el proceso penal contra el expresidente Lula y debate sobre la imparcialidad judicial como componente de los derechos fundamentales. Quizá sea el corolario de su tarea como magistrado del STF. También debería computarse su tarea como residente del Consejo de la Magistratura. Así señalan los siguientes proyectos creados: el programa carcelario, el programa Comenzar de Nuevo, la abogacía voluntaria, las casas de justicia ciudadana. La descripción realizada aproxima al menos a ustedes sobre los aspectos vitales de la labor judicial y la cumplida en el CNJ.
Con certeza se puede advertir una preocupación constante de Gilmar por la protección y el desarrollo de los derechos fundamentales. La misma preocupación que la exhibida para un ejercicio limitado, responsable y democrático de la función jurisdiccional. Con otras palabras, un ejercicio racional de la jurisdicción constitucional de la libertad ciudadana para la libertad de todos, sin fisuras ni exclusiones. El constitucionalismo ciudadano, que emana ejemplarmente de la Constitución de 1988, tiene en Gilmar Ferreira Méndez a uno de sus adalides dogmáticos y noble magistrado. Final. Gilmar es un hombre altamente comprometido con el Estado de Derecho y con la existencia de una Constitución cuya normatividad debe ser objeto de actuación responsable y decidida por todos. Repito, por todos. Ciudadanos y servidores públicos. Repito, servidores públicos. Así, no habrá más conformación de la realidad política que aquella que provenga de la Constitución, la lengua de la razón ciudadana. No debería existir más Estado que el determinado por la escritura fundamental. La Constitución fija las bases para la vida democrática, porque sin Constitución pactada, deliberada, consensuada y sin una ciudadanía responsable, no podrá existir la mutualidad de la concordia. Un mundo regido por una Constitución democrática, seriamente, es el mejor de los mundos posibles. No es un mundo perfecto, tampoco emergente de la sabiduría de Dios. Con simpleza, es una invención humana y por eso tan perfectible como cambiarla. Así, el sistema constitucional se integra con principios y reglas y su normatividad, tan deseable como muchas veces inefectiva, es el único artefacto del que se dispone, hasta el momento, para determinar la conducta de los seres humanos, proteger la vida y la concordia de todos. Hace 30 años, el profesor Dr. Peter Hegel, en una conversación en el bosque de Tlatlán, en México, me dijo, abro comillas, usted y Gilmar deberían conocerse y trabajar por una sociedad abierta, cierro comillas. Cumplimos, Gilmar, muy honrosamente el mandato legado de nuestro maestro común. Querido e respeitado profesor Dr. Gilmar Ferreira Méndez, seja bem-vindo à Universidade de Buenos Aires. Agora, esta também é sua casa, e para sempre. Todos nos poderemos disfrutar da sua notável cultura, da sua erudição científica, de seu elevado espírito integrador e de sua conhecida sabedoria personal. Agradezco conmovido la paciencia y la atención de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gilmar Ferreira Méndez, flamante doctor honoris causa de esta universidad, dictará la conferencia titulada Jurisdicción Constitucional de la Libertad para la Libertad. Senhor decano da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, professor Dr. Leandro Vergara, senhor professor titular Raul Gustavo Ferreira, senhor embaixador do Brasil, cuja presença muito me honra, mulher, minha filha Laura, Eugênio, João, meus amigos aqui presentes. Cumprimento
da América do Sul, aquela que formou 15 presidentes da nação argentina. Cumprimento também todos os servidores de tão distinta universidade. O elogio não é gratuito. Poucas coisas são tão distintas como ter 5 pesquisadores agraciados por Prêmio Nobel. Desde que recebi a grata notícia do meu ingresso no Colégio de Doutores Honorários da Universidade de Buenos Aires, uma memória tem me visitado constantemente. Essa memória me transporta para 1978. O Brasil completava o 14º ano da ditadura militar. Ele levaria outros 7 para o retorno da democracia. Naquela noite profunda e escura da alma, ainda eram 3 horas da madrugada. Em julho de 1978, já lá se vão muitos anos, concluí o curso de Direito pela Universidade de Brasília. No Brasil existe o hábito de se fazer uma cerimônia solene de recebimento de diplomas. Nela se escolhe uma personalidade notável para ser homenageada, para mim, e um dos alunos para ser o orador. A turma de Direito de 1978 seguiu essa tradição, mas cometeu um ato de ousadia e outro de temeridade. A propósito, temos aqui, além de mim, outra componente dessa turma, eu mato. A ousadia da turma de 1978 homenagear o Dr. Sobral Pinto. Da última vez que uma turma universitária achou de condecorar o mais firme adversário da tortura e do terrorismo de Estado, 10 anos antes, em 1968, a história não acabou bem. Sobral Pinto, o mais combativo e competente dos advogados brasileiros, foi arrancado do seu quarto de hotel para ser arbitrariamente detido numa unidade do Exército. Agora, a temeridade da turma de 1978, da Universidade de Brasília, de 1978, elegeu-me orador. Nunca fui muito dado a filtros. Nos meus singelos inícios de estudante, lembrei daqueles que não se calaram face à onipotência do Leviatã redivivo. Nesses longos anos de opressão, cada vez maior causada pelo estado de exceção. E assim concluí. Não há fugir a este dilema. Ou entendemos o direito como instrumento realizador de justiça social, ou estaremos todos a corroborar a fina ironia de Anatole France, ao afirmar que a lei, na sua majestática igualdade, proíbe igualmente ao rico como ao pobre furtar no pão, dormir sobre as pontes e mendigar pelas ruas. O fecho do discurso resume bem qual era o principal dilema que se apresentava para a minha geração. Transformar uma realidade social desoladora por meio de normas que historicamente sempre foram de baixíssima eficácia, as normas constitucionais. Foi uma felicidade descobrir que esse problema era também meu, sim. Há alguma verdade na ironia de Stefan Zweig. Não há maior fortuna no destino de uma pessoa do que descobrir a missão de sua vida no meio dela. Meus méritos nessa descoberta, todavia, são pequenos. Tive bons mestres. Devo tudo a eles. Tudo.
Alguns eram professores de vida, como o senador Paulo Brossato, cuja verve impecável e compromisso com o retorno da democracia produziam discursos memoráveis. Professores da universidade, como Josafá Marinho, que combinava com ninguém erudição e senso prático. Ninguém frequentava seus cursos impunemente. O preço pago por seus alunos era adquirir o hábito do pensamento crítico e travar contato com doutrina de ponta. E dessa doutrina nós tínhamos o relato de que as democracias europeias estavam a experimentar uma nova forma de relacionamento entre Estado e indivíduo desde o fim da Segunda Guerra. Desde então, essa relação tinha como pedra de toque a promoção de padrões de cidadania encartados em direitos exclusivos dos indivíduos. Direitos que possuíam contraparte em obrigações universais dos órgãos do Estado. O constitucionalismo alemão exerceu papel de destaque nesse marco, não só pela tônica que a Lei Fundamental de Bonn conferiu aos direitos fundamentais, mas também por transpor a tradicional compreensão filosófico-teológica de dignidade da pessoa humana para um texto constitucional juridicamente vinculante. O diálogo desse novo modelo com outras ordens constitucionais ensinava muito para o Brasil. Na Itália, o reconhecimento de direitos fundamentais do texto constitucional gerou um mal-estar. Constatou-se que esses direitos, solenemente anunciados, não habitavam o cotidiano do cidadão comum, apenas tangenciavam a realidade constitucional, porém nela não interferiam. Um distinto jurista italiano não se conformou com esse estado da arte. Era Mauro Capelletti. Em seu diagnóstico, a ineficácia dos direitos fundamentais deriva da inadequação da sua tutela. Situações jurídicas protegidas por direitos fundamentais não podem receber o mesmo que a jurisdição ordinária reserva para violações a direitos subjetivos privados de cunho patrimonial. Portanto, a ausência de uma tutela procedimental diferenciada era a responsável por essa situação de irrealidade da Constituição italiana. Feito o diagnóstico, Mauro Capelletti sugeriu uma solução. Os direitos fundamentais abandonam a condição de meras normas programáticas e assumem de vez o caráter de normas preceptivas com a institucionalização de uma jurisdição constitucional das liberdades. Grundrechtsgerichtsbarkeit. O sucesso que essa expressão conheceu no Ocidente Latino deve-se à sua capacidade de articular produtivamente com a dimensão processual da garantia da Constituição. E quando o assunto é normatividade constitucional, o procedimento não pode ser reduzido à formalidade acessória. Disso já era consciente Kelsen, em 1928, quando alertava que a eficácia normativa da Constituição dependia das formas processuais disciplinadoras desse controle. Disso já era consciente no Brasil e até antes, sermos nós na velha República, Rui Barbosa, quando desenvolve a doutrina brasileira do habeas corpus. Na Europa do pós-guerra, essa relação de dependência entre eficácia normativa e processo foi conscientemente assumida e trabalhada. Esse novo tipo, chamado Estado Constitucional, investe a jurisdição constitucional no papel de garantidora das liberdades democráticas e tem os procedimentos
na conta de lugar adequado para o exercício da cidadania. Uma normatividade constitucional aberta requer o estabelecimento de vias procedimentais adequadas para a participação plural. Por essas razões, e muitas outras, Peter Heber, já aqui citado, na década de 70, assumia a premissa de que o processo constitucional é direito constitucional materializado. Em alemão, concretisiertes Verfassungsprozess berechnet. Não será exagerado afirmar, em léxico hegeliano, que jurisdição constitucional das liberdades capta seu tempo em conceito. Nos lugares em que o tipo do Estado constitucional germinou, a institucionalização procedimental da tutela de direitos fundamentais foi prontamente assimilada pelas respectivas sociedades civis. Demandas que pleiteavam concretas melhorias da vida passaram a ser rotineiramente expressas na gramática dos direitos fundamentais e veiculadas pelo medium dos procedimentos jurisdicionais. Claro, observados os limites impostos pelo princípio da forma judicial. Superada aquela noite escura e profunda na alma brasileira, que foi o regime militar, a Assembleia Nacional Constituinte, de 1987-88, presenteou o Brasil com uma ordem institucional inequivocamente filiada ao tipo de Estado constitucional, como já foi referido aqui pelo professor Raul Ferreira. Estão presentes na Constituição de 88 todos aqueles requisitos que Peter Heber reputa intrínsecos ao modelo: dignidade humana como premissa antropológico-cultural, soberania popular e separação dos poderes, direitos fundamentais e tolerância, pluralidade dos partidos e independência dos tribunais. Goste-se ou não, a Constituição Democrática de 1988 traçou um caminho para resolver aquele dilema que pairava sobre corações e mentes dos constitucionalistas da minha geração. A redemocratização do Estado brasileiro investiu no fortalecimento das instituições de controle, especialmente do poder judiciário. Este sempre estará disponível para o cidadão brasileiro quando os poderes executivo e legislativo se omitirem no cumprimento de seus deveres de proteção. Já foi objeto também aqui da consideração trazida pelo professor Raul Ferreira. Por mais que seja possível apontar algum excesso na solução adotada, é inquestionável que a ênfase da Constituição de 1988 no Poder Judiciário encontra justificativa naquela realidade de exclusão social que se buscava transformar. Isso diz muito sobre o modelo adotado. É também Peter Heber que recorda que o Estado Constitucional toca ao mesmo tempo a ratio e a emócio, e implica o princípio esperança. Deve ser concedido ao ser humano espaço para um quanto de utopia, na medida em que os textos constitucionais normatizem esperança que constituem ao menos desejos de utopia concretos. Isso é regra. A ênfase em uma agenda social está estampada logo no início da Constituição de 88. Uma vez constitucionalizados, esses desejos de utopia fomentaram o surgimento de uma comunidade nacional engajada na realização dos valores proclamados solenemente no texto constitucional. Passados 35 anos da vigência da Constituição, os resultados depõem
claramente a favor da escolha adotada pela Assembleia Nacional Constituinte. O Brasil possuía índices sociais que nos faziam passar vergonha diante da comunidade internacional. Para ficar apenas em um exemplo, passamos de uma taxa de 49,4 óbitos para cada 1.000 bebês nascidos com vida em 90, para 12,4 óbitos em 2021. Embora ainda haja muito o que fazer, não se pode diminuir o significado desse feito da política, da boa política, das políticas públicas. A César o que é de César. Essa é uma vitória das instâncias políticas, não do poder judiciário. Faço, porém, uma pergunta. Alguém consegue sustentar seriamente que estaríamos melhor se omissões administrativas em matéria de saúde não pudessem ser enfrentadas judicialmente? Será mesmo, em dado que uma idealização do princípio da separação dos poderes justificaria transformar a realização do direito fundamental à saúde em simples opção da administração pública a depender de sua conveniência? É desafiadora a situação em que se encontra a jurisdição constitucional das liberdades. Uma época em que as liberdades fundamentais são invocadas para destruir a estrutura político-jurídica e as possibilidades do Estado constitucional. Professor, nosso eminente amigo Raul Gustavo Ferreira tem considerações insuperáveis sobre o assunto. Disse: as formas autoritárias são uma pulsão inerente en el tipo de Estado constitucional y democrático. Y la historia y el presente demuestra que la palabra libertad no necesariamente se usa para la defensa del sistema constitucional basado en los derechos humanos, sino, al contrario, puede ser utilizada para la destrucción de la Constitución. Que feliz que sou por desfrutar do convívio de pessoas como Leandro Vergara e Raul Gustavo Ferreira. Eles me fizeram e fazem lembrar da advertência de Michel Montaigne. Assim como o nosso espírito se fortalece na convivência com os espíritos vigorosos e sensatos, também se empobrece e degenera pelo comércio com os vulgares e proibidos. Eu aqui me lembro, já foi revendo com Raul Ferreira, a minha passagem pela administração pública. Não posso deixar de registrar os meus longos anos integrando o governo Fernando Henrique Cardoso, que fez profundas reformas no Brasil a partir do combate à inflação colonial, faz agora 30 anos, normalizando a vida econômica e financeira. E era um quadro, vejo aqui, amigos como Cedras, os ouvintes, tantos outros, o senhor embaixador, de pessoas extremamente preocupadas com o destino do país, com o destino da nação. Essa gente muito contribuiu para a minha formação. E, caros amigos Vergara e Raul Ferreira, eu brinco também que aquele
fez transformações profundas na história do Brasil, era um Dream Team. Não por outras razões, esse ministério contou com a presença de ninguém mais, ninguém menos do que Pelé. E eu digo aos amigos estrangeiros que me visitam e que veem as fotos dedicadas, os espaços dedicados a Pelé no meu gabinete, quando eles querem saber a razão, eu digo, fui seu colega. E eles querem saber em que posição eu jogava. As considerações do professor Ferreira sobre a dinâmica autoritária levam à segunda parte do título desta Lexio Doutoralis. A mesma jurisdição constitucional da liberdade que se ergueu sobre as ruínas da Segunda Guerra trouxe o germe de uma jurisdição constitucional funcionalmente orientada para a manutenção da ordem democrática. Trata-se de uma jurisdição constitucional para a liberdade, assim eu digo por economia científica. A tarefa de manter a supremacia da Constituição não consegue ser inteiramente dissociada da manutenção da ordem democrática. Para tanto, desenvolveu-se em vários países filiados ao tipo de Estado constitucional um consenso de que a independência funcional do Poder Judiciário e muito se beneficia do estabelecimento de tribunais constitucionais ou do reforço das competências das Supremas Cortes, onde se adota esse modelo. Tribunais constitucionais ocupam uma posição na arquitetura do Estado que lhes permitem ombrear os órgãos de cúpula dos poderes, Parlamento, ou Congresso, Gabinete Ministerial ou Presidência da República. Esse status institucional reforçado foi expresso e desenvolvido pela publicística contemporânea a partir do conceito de órgão constitucional. A dignidade, claro, não decorre do voto. Deriva, isso sim, do exercício de uma função que não encontra correspondente perfeito na jurisdição comum. Mais do que qualquer juiz, tribunais constitucionais e Supremas Cortes possuem a responsabilidade política própria de manter o Estado de Direito e a sua capacidade regular de funcionamento. Inclusive nos novos inícios da democracia, como testemunho, obra e vida de Genaro Carrió, presidente da Corte Suprema da Nação Argentina, no simbólico ano de 1983. Não é casualidade alguma que os órgãos de cúpula do Poder Judiciário e tribunais constitucionais tenham sido alvo de investidas em países tão diversos como Polônia, Turquia, Hungria e Venezuela. Não se pode falar de casualidade quando há projeto. Proceder ao aparelhamento da jurisdição por sectários ideologicamente alinhados a um projeto de tomada do poder é traço constitutivo dos novos autoritarismos populistas. O Brasil participa em boa medida dessa preocupação, mas não compartilhou, felizmente, do mesmo destino desses países. O Supremo Tribunal Federal teve considerado um papel para tanto. Eu já disse em algumas palestras que poderia estar em algum momento, em algum lugar, talvez já não no Brasil, contando a história da debacle da corte, ou da debacle da democracia no Brasil. Mas, felizmente, nós estamos aqui para tocar a vitória da democracia e a vitória... Não é por mera casualidade que as pulsões
Supremo Tribunal Federal. Aprendi com Juan Bautista Alberti que os fatos políticos são sintomas. O importante mesmo é compreender quais são as forças que estão subjacentes ao fenômeno. Isso vale para 1837, quando no diagnóstico de Alberti acerca da ascensão de Rosas ao poder, mas vale também para hoje. A Constituição de 88 contém uma decisão clara de investir o Supremo Tribunal Federal na função principal de defesa da Constituição, artigo 102. Quem assinalou a missão disponibilizou os meios, o que é comprovado pela tônica conferida pelo Constituinte ao controle de constitucionalidade formulado em via principal. Decisões políticas fundamentais do Constituinte, como a ampliação do rol de legitimados para a propositura da ação direta, permitiram que questões de relevo fossem rapidamente levadas ao conhecimento do órgão de cúpula do Poder Judiciário, inclusive omissões inconstitucionais. Entidades sindicais, partidos políticos e entes públicos obrigaram o Supremo a demolir a odiosa lei de imprensa do regime militar, a traçar critérios para pesquisas de células-tronco, a proibir a prática do nepotismo na administração pública, a coibir assédios à autonomia universitária e à liberdade de sufrágio por parte de adeptos do autoritarismo nas eleições presidenciais passadas. Tudo isso são questões constitucionais e não questões de poder, porque a política não pode ter miras diferentes de las miras de la Constituição, como ensina Alberti e Pilatos. Buenos Aires convidou-me a revisitar o porquê dessa escolha da Constituição de 88, essa de dar peso especial ao Supremo Tribunal Federal e ao controle abstrato de constitucionalidade, que já foi mencionado aqui por Raul, objeto da minha dissertação de doutorado em Münster. Essa foi a solução tida por adequada para se equacionarem crises constitucionais de modo rápido, global e eficaz. Ela é parte central do equilíbrio de forças estruturado pelo Constituinte de 1988. Seria fácil lembrar que o texto anterior à Constituição de 67 e 69 previa o monopólio da ação direta, portanto, do controle abstrato, pelo Procurador-Geral da República, tal como sugerido por Kelsen na sua célebre ponência de 1928 em Viena. Mas isto no Brasil resultou uma fraude. O Procurador-Geral, que era demissível ad minutum, não apresentava as impugnações. Buenos Aires me levou de volta ao meu curso de mestrado. Minha dissertação foi escrita exatamente durante os anos de 87 e 88, usando os anni mirabilis da democracia brasileira. Em suas conclusões, registrei a posição preferencial dada pelo Constituinte ao controle de constitucionalidade realizado em abstrato por via principal, até como um mecanismo corretivo do controle incidental suscitado em casos concretos. A Universidade de Buenos Aires me lembrou ainda que meu apreço pela institucionalidade deve muito a um caro professor, mestre e depois colega, Moreira Alves, que foi meu orientador de mestrado, um dos maiores ministros da história do Supremo Tribunal Federal.
me lembrou igualmente que tive a sorte de encontrar no doutorado em Münster um orientador com semelhante estado de espírito, aqui citado professor Hans-Uwe Erichsen. Também já há muitos anos do meu doutorado. Eu escrevi entre 88 e 90, portanto estava em Münster quando houve a queda do muro de Berlim. Alguns críticos da Constituição de 88 até deploram que o processo constituinte para a guerra não demorou um pouco mais, e alguns dizem que talvez na área econômica o texto tivesse sido mais liberal se, ao invés de 88, a Constituição fosse de 89, depois da queda do muro. Uma lex doutoralis é também um inventário das atividades. Sem a gratidão, ela é vanglória. Não cheguei, como disse, aqui sozinho. Meus pais, meus filhos, meus netos, minha mulher, meus professores, a história, as adversidades. Todos me ensinaram e me ensinam todo dia. Buenos Aires me recordou isso. É com a alma em festa que posso dirigir-me aos textos de senhor decano Leandro Vergara, dono de uma doutrina civilista cuja precisão e clareza honra as melhores tradições dos sistemas maestro de Bulling e de Auchurum, e com a gratidão e a mão estendida para a amizade que posso me dirigir, emocionado, ao professor Raul Gustavo Ferreira, portador de diversos títulos, mas nenhum maior do que o de abuelo de Aitana. É com alegria que posso dizer para cada um de vocês e agradecer a presença de tantos amigos do Brasil que hoje são minhas as palavras de Jorge Luis Borges. As ruas de Buenos Aires já são as entranhas, não, ou em espanhol, las calles de Buenos Aires ya son la entraña